Empezar. Ya podemos empezar. Ya. Ya está conectado el señor Midma, me parece. Sí, el señor Midma ya está conectado a la clase. Ya. Voy a imprimir lo que falta. Ya puedes empezar, ¿ah? Los moribundos. Ya estamos en hora. Muy buenas tardes, jóvenes. Estamos reunidos aquí para conversar acerca de la más reciente tarea que ha consistido en proponerles en relación con los cuentos del libro que ustedes tienen en mano en forma virtual, proponerles algunas preguntas, algunas cuestiones y debatir acerca de la importancia de cada una de estas ficciones que Ribeiro planteó, ¿no? Ahora, en el caso particular de Los moribundos, es un texto que pertenece al libro La botella y los hombres, pero lo hemos incluido dentro de como uno de los cuentos que representan la visión de los mundos, de los conflictos propios de la realidad peruana. En ese sentido, Los moribundos diríamos, recrean partes imaginación y en parte es, diríamos, realidad, en parte es historia propia del propio peruano, eso que ha ocurrido. No es frecuente que eso haga Ribeiro. Él trabaja especialmente con la ficción, pero hay ocasiones en que trata de algunos temas vinculados con lo peruano. Esto es evidente en su libro Tres historias relevantes, ¿no? Donde allí también muestra conflictos, todos ellos en parte, o diríamos esencialmente ficcionales, pero sí representativos de la diversidad regional del Perú y ubicados en ámbitos diferentes con personajes diferentes, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, yo tengo a la mano algunos trabajos que he recibido acerca de este relato, entonces quisiéramos que ustedes participen con sus trabajos respectivos a fin de poder aclarar algún aspecto, ampliar algún detalle. Entonces, en ese sentido, sí, creo que tal como además ustedes han respondido, y claro, el problema es que como la educación mejor, no presencial nos impide estos juegos que uno puede hacer en una relación presencial. Entonces vamos a hacer que algunos que han cumplido con enviar sus trabajos, o en todo caso que se están imprimiendo recién, ¿no?, puedan participar con los análisis respectivos. Así que para que tengamos una visión de conjunto, vamos a pedir que cada uno de ustedes, en parte esto va a ser un poco reiterativo, ni modo, pero al mismo tiempo creo que de esa manera también calificamos, tanto ustedes como yo, calificamos la calidad del análisis o los aportes
que hayan hecho ustedes en relación con estos cuentos que, como vemos en todos ellos, el motor siempre es o son los diferentes conflictos que existen dentro de la realidad peruana, conflictos que, como vemos, no son solo del mundo de la ficción, sino son de la realidad, tal cual ahora también estamos viviendo. Listo, doctor. Una relación conflictiva, sí. Así que vamos a ponerlos en orden de momento, en orden, sí, de abecedario, para que cada uno de ustedes pueda entonces leer lo que ha puesto y ver de ese modo, calificar el análisis, calificar el punto de vista de cada alumno. Recuerdo que antes de comenzar con la intervención de ustedes, recuerdo que creo que hay algunos alumnos que no han cumplido con entregar la primera tarea, la tarea que tenía que ver con el texto de Benavides acerca de este tema de la dicotomía que había entre los escritores, ¿no? Que es otro problema. En cambio acá, estos sí son ya plenamente textos sometidos a análisis. Y entonces vamos a pedir a la señorita Ayans que nos pueda ilustrar con la lectura que ha hecho de estos dos relatos, en orden, por cierto, ¿no? de este libro con el cual ustedes cuentan, y que allí, además, con la ayuda misma del relato, pueden confrontar, corroborar, pero diríamos, es una forma de complementación también, ¿no? El texto es de Ribeiro, los comentarios son míos, pero a partir de los comentarios yo he hecho ciertas preguntas para comprobar que el alumno ha leído y que el alumno también es capaz de plantear diferentes aportes, ¿no? Bien, entonces vamos a pedir a la señorita Ayans que por favor dé lectura a las respuestas que hemos hecho a este cuestionario, que creo que es uno de los más extensos, ¿no? Hemos entresacado, siempre es complicado ver qué elementos se pueden la señorita tomar en cuenta, Ayans, creo que no pero está conectada. Sí, sí está. Ya, sí está conectada. Sí, ya está conectada. Bien, entonces la señorita Ayans, escuchamos a ver su lectura y algunos comentarios adicionales o algunas cuestiones que pueden surgir como producto del análisis de este relato que, como les señalo, es representativo, ¿no?, de la necesidad que siente Ribeiro de tratar los temas fundamentales desde la perspectiva de narradores que son para cada caso muy especiales, ¿no?, que es el caso de este cuento Los Moribundos. Le escuchamos, señorita Ayans. Sí, ¿te escuchamos? ¿Me escucha? Sí, le escucho. A ver, espérese un momento. Profesor, disculpa, acabo de ingresar. ¿Desea que lea mi trabajo? Sí, por supuesto, claro, porque
queremos, no solamente yo que soy el profesor, sino también ustedes comparen sus trabajos que han realizado y de ese modo podamos... Hay un ruido muy fuerte en estos momentos. Escucho otra voz de otra persona. Dígale a la señorita que se ponga audífonos porque hay mucho Por favor, ruido. hay mucho ruido, le agradecería que se ponga audífonos para que pueda leer su trabajo, ¿no? Y luego comentar incluso algún detalle. En todo caso, vaya con otra persona hasta que ella pueda solucionar. Sí. Sí, vaya con otra persona y que participe después. Vaya con el siguiente, doctor, Sí. porque si no, no va a Bueno, poder en todo avanzar. caso, si pudiéramos, ya que la señorita Ayans en este momento tiene problemas, no sé si podríamos comenzar con el señor Mitma, ¿no? El señor Mitma, que también ha enviado su cuestionario, sus respuestas, y quiera compartir leyendo, ¿no?, lo que hemos señalado en el libro y lo que dice el propio cuento don Julio Ramón, ¿no? A ver, lo escuchamos. Buenas tardes, profesor. Ya. No, comencé a dar la lectura. Sobre los moribundos. ¿A qué tipo de cuento pertenecen los moribundos? ¿El de fragmento o el de resumen? El propio Rivera estableció esta distinción fundamental en su elección. Bueno, los moribundos de Ribeiro caían en la categoría de cuento fragmento debido a que solo retrata una situación, la llegada de los moribundos. Por el contrario, el cuento resumen es aquel que va a acompañar al protagonista en el desarrollo de toda su vida o casi toda su vida. Este es el caso de Alienación, que narra desde la infancia hasta la adultez de Roberto. Por el contrario, los moribundos retrata unos hechos acaecidos en una ciudad inundada por heridos y cadáveres de la guerra entre Perú y Ecuador. Es solo un episodio de la vida de los protagonistas y no una gran cantidad de episodios que detallen toda la vida de los personajes o una buena parte de ellos. Sí, sí, creo que es cierto que es una suerte de fragmento, ¿no? Porque si bien todo aquello no transcurre en un solo día, sin embargo es un tiempo que se puede considerar como de fragmento, y en ese lapso es que ocurren estos hechos que son, en sí son, diríamos, muy característicos. Siga usted, por favor. Ok. Segundo, ¿qué tipo de narrador elige Ribeiro para recrear estos sucesos que están relacionados con hechos históricos y lugares reconocidos de la realidad peruana? Para relatar esta historia, Ribeiro, como bien indica González Montes, emplea un narrador homodigético. Este tiene un rol de testigo y es poco su actuar. Uno de los pocos actos relevantes, o quizás el único, que realiza es informar sobre la nacionalidad del militar que resulta ser ecuatoriano. Esta cualidad de testigo se aprecia con claridad al ubicarse momentos claves e importantes de la trama, como la escena final donde entrega un papel de bolígrafo para anotar las últimas palabras del soldado peruano, la cual muestra un puente cultural entre Ecuador y Perú al ser ambos militares hispanohablantes. Muy bien, creo que es correcta la respuesta. Sí, siga usted. Número 3. ¿De qué modo los episodios bélicos evocados afectan la vida del narrador, la de su hermano Javier y la de algunos otros familiares? Los episodios bélicos, en principio, habrían que resaltar que afectan a toda la ciudad, ya que es invade desde el inicio del conflicto armado. Primero, desbordan los hospitales y cementerios. Luego, vemos que invade la intimidad del narrador y sus familiares. Esto surge de albergar dos heridos en su casa. No obstante, habría que señalar que antes de este hecho, la vida del protagonista ya se ve alterada. Comenzando por Marco. El mencionado es el esposo de Eulalia, la hermana del narrador, quien debe acudir al llamado a la guerra debido a su militar. Asimismo, Eulalia también se ha afectada emocionalmente, al punto de negarse cualquier atención a los heridos por ser, según ella, los que disparan contra Marcos, ecuatorianos. Claro, sí, pues. ¿Son novios o ya son esposos? Recuerdo que son parejas, no recuerdo. Sí, son una si pareja. eran, Son una pareja de personajes, sí. Porque uno de ellos ha estado allá, ¿no? Y ha regresado.
Sí, siga usted. El padre también está involucrado en formar parte del cuerpo de requisición de puertos vacíos, con el que se mantiene ocupado durante la guerra. También habría que mencionar la actitud de Javier y la del padre ecuatoriano. Javier se muestra reacio frente a la solicitud del soldado herido de volver a su patria. Incluso se pone a hacer guardia para que este no escape, ya que se convirtió en prisionero. En la casa del padre, en el caso del padre, en la escena final, se niega a contestar el pedido de salida del soldado, reafirmando la condición de prisionero de este. Dígame, ¿por qué siendo Javier una persona muy cercana al narrador, por qué tiene esta actitud diferente? ¿Qué explicaría la dureza que él tiene? ¿Habría alguna razón dentro de la ficción? ¿Algún motivo que lo lleva a él a ser más duro? Bueno, no he notado no le he estado con tanto detenimiento ese aspecto de la actitud del hermano Javier. Pero supongo que también es por el contexto, ¿no?, que los lleva. O sea, de por sí los soldados se ve que son involucrados por el Estado mismo, ¿no? Y me parece que al final todos se ven involucrados en esto, ¿no? Y todos en una posición, tanto los ciudadanos como los militares. Claro. Yo quizás que es un poco mayor, está más informado, ¿no? Porque los conflictos entre Ecuador y Perú se dieron durante el siglo XX, fueron conflictos, han durado incluso la última vez con la cual en principio parece que se cerró esta permanente tensión es en los años 90, pero antes de ser una referencia para los estudiantes, el conflicto del 40, el conflicto del 60, y nosotros, querramos o no, como creo que no lo he preguntado, pero sí, ellos nos han puesto un apodo a nosotros y nosotros también a ellos, ¿no? En esta guerra, en realidad, que es entre países hermanos. Muy bien, continúa, señor Midma. 4. ¿Qué aspectos relacionados con la comunicación se evidencian con la presencia de los personajes que sobrevivieron su condición de heridos en la casa del narrador? Primero desarrolla este aspecto de manera interesante, ya que en un primer momento menciona a través del narrador que el soldado peruano manifiesta un lenguaje incomprensible para ellos. Esto ya demuestra una distinción y alejamiento entre la familia y el soldado. Sin embargo, construyendo un puente entre este y su colega ecuatoriano. Como señala González Montes, los dos países poseen vínculos históricos y culturales. Es decir, que los personajes también comparten este nexo que se evidencia con el habla quechua que ambos manejan. Claro. Sí, muy bien. Es cierto. ¿Por qué razón es posible que ni el padre del narrador ni los enfermeros que llegan después puedan aclarar la procedencia de la nacionalidad de cada uno de los heridos? Cuando los heridos llegan a casa del narrador, este menciona que el padre sabe las nacionalidades, debido a que los enfermeros se las mencionaron cuando se ayudaron. No obstante, las confunde y termina por vacilar. A la vuelta de los enfermeros, estos tampoco conocen la identidad de estos, ya que se trastocaron identidades y documentos de todos los soldados. Sin embargo, prometen volver con la duda resuelta. Otra forma de diferenciarlos era mediante la vestimenta. Los ecuatorianos usaban polainas, mientras que los peruanos portaban botas. Ambas prendas no las poseen, sino que están descalzos. Habría que agregar un hecho curioso que nos intenta averiguar la nacionalidad, tratando de distinguirlos físicamente. Los ecuatorianos deben ser más peludos. Esto sucede debido al apodo monos, con el cual se refería a los provenientes del vecino país. Resulta curioso esta ingenuidad infantil con la que intenta diferenciarse a los soldados. Después de este intento de distinción, no se menciona otra que refiera también a los rasgos físicos. La única forma de diferenciarse, aparte de los documentos, es mediante el calzado, por lo cual se puede sugerir una semejanza en cuanto a los rasgos físicos entre los peruanos y los ecuatorianos, tomando otro nexo. Habría que resultar que este último es una propuesta extra. Ya. Número 6. ¿Qué situación de contraste se presta para la familia después de que se informa oficialmente
que ha terminado la guerra con la victoria para los peruanos? Creo que se presenta, en vez de se presta, es se presenta para la familia, después de que se informa oficialmente que ha terminado la guerra con la victoria para los peruanos. Okay, sí. La situación de contraste que se ubica en la escena final, la situación de contraste se ubica en la escena final. Se distinguen cuando ponen dos escenarios, uno de fiesta y jolgorio y otro de muerte y guerra. En el primero se encuentra Marco, un teniente peruano, junto al vecindario, celebrando la victoria peruana sobre la guerra. Mientras dentro del conflicto se escuchan gritos y golpes, que luego se revelan como vaticinios de la muerte, la del compatriota peruano. Asimismo se convierte en celda al mantener cautivo al soldado ecuatoriano, como significación de que la guerra no ha terminado. El número 7. ¿Cómo evalúa la celebración de una fiesta y agasajo, la estación en la que permanece el herido que no ha podido identificar su nacionalidad? González Montes expone que este asunto bélico se muestra como absurdo dentro del texto, pero la guerra absurda revela que, aunque unos y otros seres humanos estén unidos por razón de su pertenencia a un Estado, puedan resultar unidos por lazos históricos y culturales. Esta escena final está cargada de un contraste debido al aspecto de fiesta por la victoria de la guerra y otro por el ambiente donde la guerra persiste. No obstante, el absurdo se muestra en el momento de proponer un vínculo entre ambos soldados de distinta nacionalidad al compartir un mismo legado cultural, el quechua. La guerra se da entre estados, pero los afectados resultan ser sujetos hermanos que, como ya dijimos, poseen un mismo legado, una diferencia. Así es, efectivamente. El número 8. ¿En qué medida el relato ilustra algunos de los problemas de comunicación que sufren personajes que poseen un mismo estado, pero no a la misma lengua o cultura? El relato, desde que el soldado peruano enuncia una palabra en quechua, el narrador lo muestra como un lenguaje extraño, algo ajeno a su cultura. No se logra distinguir al final que esta lengua es el quechua, y solo es el soldado ecuatoriano, una persona foránea y supuestamente alejada de la cultura peruana. Cabe resaltar que Marco también sabe quechua, pero solo un poco, por lo cual no puede interpretar el moribundo. De todos los presentes, el único que logra entender al soldado que desfallece es el enemigo. Representa así una barrera cultural entre costeños y sujetos del ámbito, que son ambos soldados, ya que el ecuatoriano también proviene de la tierra. Resulta irónico que ante una situación de unión nacional por la victoria en la guerra, los compatriotas deben establecer una adecuada comunicación, no lo es el soldado extranjero con el peruano moribundo. Eso sería paradójico, ¿no? 9. ¿Qué explicación podría ofrecer al hecho de que el único que entiende el idioma peruano es el indígena ecuatoriano? Como sabemos, el imperio inca abarcó gran parte de Sudamérica y en sus territorios abarcó algunas zonas de Ecuador. Por lo que una persona indígena con manejo del idioma quechua es posible. Además, el propio extranjero aclara su lugar de origen, que fue del Ecuador, de la tierra de Riobamba. De esta manera que Ribeiro plantea una conexión cultural entre los dos militares. Número 10. Este relato también presenta los problemas de la oralidad, de la escritura y de la traducción en una situación conflictiva entre dos países que comparten muchas semejanzas y experiencias. Ilustreos. En la escena final, el padre acude al depósito para atender los ruidos que se producen desde ella. Aquí se encuentra con el peruano moribundo hablando quechua, mientras el padre no logra distinguir palabra alguna, excepto jauja, que sería el lugar de procedencia del herido. Acude a los invitados para encontrar alguno que pueda descifrar lo que dice el quechulante, sin embargo, no es fructífera la acción. Quien sí lo entiende resulta ser el ecuatoriano, por lo que el padre le dice claramente lo que el moribundo enuncia. El ecuatoriano empieza a traducir. En la cuadra hay 3 caballos, dice. El caballo del teniente, dice. No obstante, la comunicación sigue sin ser del todo clara debido a ciertos desvaríos que está sufriendo el moribundo, creando escenas de la guerra con sus padecimientos. El transito resulta igual de incomprensible y aunque el padre a primera piensa enviar esta cartita, desiste al no saber a quién enviársela ni con qué fin. Claro. Porque como usted ha señalado con respecto a este relato, efectivamente, diríamos, el origen un tanto remoto de esta situación de conflicto
se debe a la época del incanato, ¿no? En la que el Inca Huayna Cápac expandió los límites del imperio hasta el Ecuador, y se quedó allí. Parece que incluso se casó o tuvo otra mujer y permaneció durante un buen tiempo ahí en el Ecuador. Ahí nació Atahualpa, ¿no? Él es de ahí, de ese lugar. Y mientras tanto en el Cusco estaba Huáscar, ¿no? Y entonces, claro, de hecho ya eso explica el conflicto en el que estos dos incas, Huáscar y Atahualpa, se enfrentan en los finales del imperio, un poco antes de la llegada de los conquistadores. Incluso hay una novela de César Vallejo que se llama Hacia la guerra de los Siri, me parece que se llama, donde se muestra este aspecto, ¿no? Que los incas tenían una vocación también de conquista, y fue eso la que lo llevó hasta ese lugar donde, digamos, es actualmente Ecuador, ¿no? Entonces, como ven, los conflictos obedecen a diferentes razones, y Ribeiro este es uno de los pocos relatos en los cuales diríamos relaciona a dos países, a dos estados modernos, pero que están unidos en el pasado, ¿no? Y que incluso el idioma quechua resulta algo que une a los dos personajes que son opuestos en el plano estatal, pero siempre comparten una misma cultura, ¿no? Son situaciones propias que se producen y que este relato permite entender, y por eso es que se da esta situación paradójica, ¿no? Sí, antes que usted responda sus comentarios al otro relato, quería solamente recordar que Al pie del acantilado ya forma parte de otro libro, ¿no? Porque si bien Los Moribundos pertenece a un libro, al libro del mismo año, que es La botella y los hombres, en cambio Ribeiro, por alguna razón especial, editó ese mismo año, 1964, editó este libro con ese título, ¿no? 3 historias sublevantes, ¿no? Y con esos 3 relatos, diríamos, cierra una primera gran etapa de su producción, porque es después de la publicación de estos libros que él toma la decisión de poner una especie de sobrenombre al conjunto de toda su narrativa, tanto la que ya está publicada de manera individual como aquella que a partir de ese libro, ¿no? Tendrá también esa misma denominación, ¿no? De modo que hay que entender que este relato, Al pie del acantilado, forma parte de estos libros individuales que Ribeiro publicó antes de crear la expresión La palabra del mudo. Sin embargo, cuando publicó La palabra del mudo, volvió a editar, pero ya reunidos en un solo volumen, a todos aquellos relatos que a lo largo de los años había ido él publicando en diferentes momentos, ¿no? Ahora, bueno, veamos a ver Al pie del acantilado, que es otro relato de Ribeiro, que también muestra aspectos interesantes, ¿no? Vamos a ver qué nos ha podido sacar en claro señor Mitma. Claro. Presidente Cancelado, primera pregunta: ¿en qué consiste la actitud de resiliencia que adoptan los principales personajes de Al pie del acantilado? Nos referimos a los miembros de la familia marginal que protagonizan los sucesos.
Su actitud de resiliencia consiste en mostrarse resistente ante las adversidades que confronta durante todo el relato. Visitando el texto, Leandro junto a sus hijos deciden armar su casa sobre un acantilado donde habían encontrado una higuerilla. Esta la termina al cabo de un año, quedándose asentados. A la par, desarrollan trabajos de pesca para poder subsistir. En un momento dado, Leandro decide retirarse al ver una grieta que amenaza su casa. Sin embargo, tras una idea surgida por su hijo Pepe, ellos continúan su estadía. Es así que transforman el lugar no solo con el paredón, sino que para que los niñitas lleguen y con lo cual logran obtener algo de ingresos por esta vía. En la parte final se intenta enfrentarse con personajes de la ciudad, tratando de permanecer en su vida. Sin embargo, no lo logra y emprende un nuevo viaje para encontrar otro lugar donde asentarse. Segunda pregunta. ¿Qué rasgos y características relevantes muestra el narrador de Ribeiro? Muestra el narrador que Ribeiro ha elegido para narrar las peripecias que vive en el grupo familiar. El narrador es autodidactético. Esta testimonio de sus vivencias y pesares, representado en una realidad muy vigente en la actualidad peruana. Esta lección vuelve verosímil al narrador de Ribeiro, ya que la mente limeña de entonces y el de ahora se muestra como un gran escenario de gestos para las personas de escasos recursos económicos. Una tercera, ¿es válida e ilustrativa la comparación que establece el narrador entre él y los suyos y la planta de higuerilla? Este texto describe la higuerilla como una planta que florece en lugares difíciles y siempre nada más que un espacio en el cual lograr echar raíces. Esta actitud resulta similar a la del narrador y su gente. Como vemos en todo el relato, Leandro logra construir una casa después de mucho esfuerzo al cabo de un año. Posteriormente, con la ayuda de Samuel y su hijo Pepe, lograron transformar la playa. Más adelante, llevaría gente como convertir el lugar en un pequeño barrio. A pesar de la pérdida de su hijo mayor Pepe, y la vida de Toribio, su otro hijo, don Leandro continúa luchando para poder subsistir. Tan solo necesita de un pequeño espacio para poder vivir, al igual que toda su gente. Es por ello que definen su barrio personal, hasta que solo queda la casa de Leandro. Aunque termina perdiendo su casa, don Leandro no desiste y vuelve a emprender el viaje para encontrar otro lugar donde echar raíces. Cuarta pregunta. ¿Qué importancia tuvo la llegada del personaje Samuel a la casa donde sobreviven los miembros de su familia marginal? La llegada de Samuel supone otra mano amiga para ayudar en las labores del día a día. Samuel exige un salario, no solo comida y estar tranquilo con sus cosas. Él contribuye mejorando la casa y algunos artefactos. Además, ayuda con la limpieza de la playa y la reparación de los baños que se convierten en mistures para los bañistas. Termina volviéndose un gran amigo de Leandro y la familia. 5. Una de las tragedias más dolorosas que le toca vivir a Leandro y que lo lleva a recurrir a la comparación que es uno de los recursos expresivos más eficaces. La tragedia que sufre Leandro es la muerte de su hijo Pepe. Este fallece ahogado tras intentar sacar la barcaza que se encontraba en la playa, ya que se le comprometió a extraer todos los fierros que se encontraban. Esta muerte al manifestarse la pérdida de su hijo, también se produce una pérdida de un integrante colaborador por la familia. Se debe aceptar la actividad de resiliencia que se manifiesta en ese ambiente. No obstante, es la misma resiliencia la que reclama a Leandro seguir. Número 6. Leandro se muestra como un personaje que no solo relata los sucesos que viven en los suyos, sino que posee una capacidad reflexiva y aún poética, y usa esto como algunos pasajes pertinentes. Un momento de actitud reflexiva que podemos ver en Leandro se relacionarían con una comparativa. En primer caso, se encuentra el inicio de establecer una reflexión sobre la higuerilla. Nos somos como la higuerilla, esta planta salvaje que brota y se multiplica en los lugares más amargos y escarpados. Comparar a la gente del pueblo con una planta símbolo de actitud resiliente, de esa actitud que impulsa al sujeto del pueblo a continuar a pesar de sus adversidades. De igual forma, se establece una comparativa entre la pérdida de su hijo Pepe y una mutilación, debido a que el factor trabajo se ha afectado ya que este es primordial para la resiliencia. No obstante, Leandro sabe que la vida le reclama esta resiliencia, con la que finalmente sobrelleva la muerte de Pepe. Última pregunta. Hemos señalado que al pie del acantilado y en doblaje
Los respectivos narradores emplean un recurso para atraer y mantener la atención de los lectores. ¿Podrían identificarlo e ilustrarlo? González Montes señala que al iniciar el escrito, Rivero hace uso del ser para poder enganchar al lector y que éste se introduzca en la historia. Esta fórmula consiste en lanzar un enunciado convincente y prometedor, como se observa en doblaje, al comenzar con la afirmación de existencia de un doble, ubicado en las antípodas y que realiza acciones contrarias al sujeto. Esta sentencia mantiene al lector atento, con lo cual acompaña al narrador en su búsqueda del doble, el cual no ve, pero obtiene evidencia de su existencia. Por su parte, al pie del acantilado manifiesta también una sentencia convincente y prometedora. Nosotros somos como minería, como esta planta salvaje que brota y se multiplica en lugares más amargos y escarpados. El cuento es su desarrollo y comprobación de dicha sentencia. Hemos aliado a nuestra gente contra las adversidades que se le presentan para seguir en la vida, como liguerilla. Sí, ya muy gracias, le agradezco por el trabajo que se ha dado. Ya he escuchado, está bien, solo cuando usted le da una revisión, porque hay algunas pequeñas erratas en la redacción, ¿no? Eso ya usted lo corrige, pequeños errores que se presentan. Bueno, por ejemplo, mi apellido, que es González, que es un apellido común y corriente, sin embargo no termina en S, sino en Z, y debe ir tildado, ¿ya? Ese es como un pequeño detalle así por sobre estos aspectos que ocurren. Pero destaco en todo caso su esfuerzo, su responsabilidad para cumplir, ¿no? Con esta idea, porque ya que ustedes tienen el libro, lo más pertinente sin duda es que puedan emplearlo, puedan profundizar. No sé si quiere agregar algo más que usted haya visto en el relato o que se pueda tomar en cuenta. O en todo caso, yo le haría esta pregunta. En el mismo Ribeiro o en algún otro autor de nuestra literatura, ¿ha visto una historia así como esta? Tiene algunas semejanzas, porque los temas son importantes. La guerra es un tema importante, ¿no? Entre dos países hispanoamericanos, y luego también el tema mismo de la muerte, que está mostrado de una forma, diríamos, muy especial, porque probablemente para el narrador sea la primera experiencia de la muerte que ha tenido, ¿no? Y además relacionada con el conflicto bélico, y que sin duda, después de esta experiencia, diríamos, el narrador pues ha madurado, ¿no? El narrador ya ha tomado conciencia de las dificultades, las quiebras que se producen en la vida, como ocurre también en el relato al pie del acantilado, donde también se trata de otra lucha, de otro conflicto, ¿no? Esta vez de dos peruanos, no contra ecuatorianos, sino de dos peruanos marginales, podríamos decir, contra el propio Estado, que los obliga a esta situación de permanente marginalidad dentro de la ciudad, y que lo lleva a elegir, a buscar como un símbolo de sobrevivencia esta planta que es la higuerilla, ¿no? Entonces en estos relatos pues Ribeiro está mostrando las características ficcionalmente, ¿no? Sin embargo está mostrando que realidades que, como decía usted, se están dando en estos momentos también, ¿no?
el problema de la vivienda es otro de los grandes problemas que tiene Lima, precisamente porque uno de los mitos de los peruanos es el mito de Lima, es decir, todos queremos vivir en Lima, todos somos migrantes finalmente, ¿no? Y luego se da el caso ya de la extrema pobreza de estos personajes que se ven obligados a esta situación extrema. Ahora, esto ilustra también la actitud solidaria de un personaje como del narrador, del escritor Ribeiro, que también, diríamos, ya por otro tipo de razones, también sufrió la experiencia del exilio en Europa y ahí tuvo oportunidad de apreciar también conflictos que ya veremos en su momento. Le agradezco mucho por su participación, señor Víctor Navarro. Muchas gracias realmente, porque la tarea de analizar y que quede un testimonio es importante. Estamos considerando esto como una nota para que sepa usted que el trabajo que ha realizado sí está bastante bien, yo creo que sí. Así que muchas gracias. Otra persona que quiera participar con su trabajo, ya vemos que lo puede leer y lo puede comentar también, ¿no? De esta manera participamos, no solo yo diciendo lo que yo pienso del cuento, sino les he dado una fuente con preguntas, ¿no? Y con la posibilidad de que ustedes puedan consultar la fuente respectiva y a partir de allí puedan responder la pregunta y añadir algunos otros aspectos, ¿no? Acá tengo el trabajo de Ajax, el trabajo de Mozo, de Piñán, que casi siempre son los alumnos que más puntuales, ¿no? Así que, bueno, yo no sé si la señorita Ajax ya ha superado el problema del sonido que tenía y pueda participar. Ajax, parece que ella sigue teniendo problemas. Bueno, en ese caso, no sé si el señor Mozo podría participar con la lectura de su trabajo. Mozo Pizarro. Sí, profesor, buenas tardes. Ya. Sí, claro. Entonces le agradecemos mucho por que usted cumple siempre. Y más bien en una clase anterior en que se leyeron los trabajos sobre los evadidos, usted creo que no se hizo presente, aunque había mandado el trabajo, no lo tengo a la mano, pero bueno, ya lo veremos, porque justo creo que era uno de los trabajos que tenía bastantes aportes. Bien, vamos a ver cómo ha encarado la lectura de estos dos primeros textos que pertenecen a la trayectoria de Julio Ramón. Lo escuchamos. Señor Mozo. Dice Los Moribundos. Claro. 1. ¿A qué tipo de cuento pertenecen Los Moribundos? ¿Al de fragmento o al de resumen? El propio Ribeiro establece esta distinción, fundamenta su lección. A ver. Para determinar ello se requiere establecer el cuento fragmento y el cuento resumen. En el primer caso se habla de una historia que representa un episodio de la vida de los personajes, mientras que para la segunda categoría esta describe como aquella historia en donde hablan de largos periodos de tiempo que oscilan entre semanas y años, pero que son descritos por medio de medios elípticos claro, para muy bien. condensar el relato. Para el caso de Los Moribundos estaría hablando de un cuento de resumen, puesto que en el texto se hace alusión que tras los conflictos bélicos narrados, las semanas, que permitieron el establecimiento del duelo, la aceptación y la celebración, se establecieron en función a lapsos extensos de tiempo. Ya, usted la considera como un cuento resumen, ¿no? Bueno, ya, correcto, estamos al tanto de lo que ha señalado. Ya. 2. Sí. ¿Qué tipo de narrador elige a Ribeiro para recrear estos sucesos que están relacionados con hechos históricos y lugares reconocidos de la realidad peruana? El narrador empleado es el autodiegético,
Esto porque se observan marcas dícticas en primera persona del singular como en me llevo a verlos y en plural colectivos como mi hermano, mi mamá, mi papá, etc. De igual modo, el narrador participa de las acciones enunciadas e interviene en gran parte de los hechos de la diécesis. Esa es la respuesta número 2. Ya. La 3. ¿De qué modo los episodios bélicos evocados afectan la vida del narrador, la de su hermano Javier y la de algunos otros familiares? En el texto se habla de una guerra entre peruanos y ecuatorianos, acaeció en el norte del Perú. La familia descrita forma parte del segundo bando y uno de sus miembros, la hija, se ve afectada por el evento tras conocerse el fallecimiento de su pretendiente. Por otro lado, la creación de una organización que vela por la salud de los heridos ha conllevado a que en la casa del narrador protagonista se alojen 2 soldados. Esto trae como consecuencia un estado de tensión familiar y la necesidad de salvaguardarnos por un tiempo indefinido. Esa es la respuesta. Aunque, perdón, el pretendiente, señor Moss, el pretendiente no llega a fallecer. Vuelve de la guerra, el famoso Marco. Acá ha puesto el fallecimiento de su pretendiente. En realidad no fallece, ¿no? Va, está en la guerra, están preocupados, pero él regresa y participa en la reunión final. Eso quería señalarle esa pequeña inexactitud al señalar que fallece el pretendiente. No hubo tal fallecimiento. Eso ya lo corrige usted. Dice la 4. ¿Qué aspectos relacionados con la comunicación se evidencian en la presencia de los personajes que sobrellevan su condición de heridos en la casa del narrador? El proceso comunicativo se conforma clásicamente por un emisor y un receptor y un mensaje. Para que quien pronuncia la información pueda interactuar con quien recibe el mensaje, se necesita el mismo código lingüístico, es decir, la lengua. Los personajes familiares del narrador desconocen completamente la lengua quechua, por lo que no pueden decodificar la información presentada, más el soldado ecuatoriano reconoce lo que se dice y puede traducir la información enunciada. Esa es la respuesta, pues. Correcto. La 5. ¿Por qué razón no es posible que ni el padre del narrador ni los enfermos que llegan después puedan declarar las procedencias de la nacionalidad de cada uno de los heridos? La primera de las razones es que cuando ambos soldados llevan al hogar del narrador autodigético los 2 documentos, los documentos que sirven para determinar su nacionalidad, se han perdido, deshecho en este caso. Aquí hay una imprecisión. Conforme los lectores presentados en la diécesis del texto, estos tampoco conocen ese dato, lo que multiplica la incertidumbre de su procedimiento. Esa es la respuesta 5. La número 6. ¿Qué situación de contraste se presta para la familia después de que se informa oficialmente que han terminado la guerra con la victoria para los peruanos? En primera instancia, el padre se convierte en un personaje encargado de velar por los soldados y de cuidar de estos hasta su muerte. Su hija solloza completamente ante la pérdida, como es otra predicción, de su pareja, lo que hace que la familia viva en un estado de alteración y malestar. Cuando la guerra termina, la figura del posible yerno no es vista como una víctima del evento, sino que se resemantiza su figura para ser tratado como héroe o mártir del conflicto. Se pasa de un estado de situación de abuso y rechazo por una en donde el reconocimiento y el heroísmo son rivalidad. Pero volvemos a insistir en que, digamos, el novio no muere, el novio vuelve y participa en la reunión en que se celebra la victoria. Hay que corregir este dato, ¿ya? Sí, perdón. Dice ahora la 7. ¿Cómo evaluar la celebración de una fiesta y de agasajo y la situación en la que permanece el herido que no puede identificar su nacionalidad? El personaje ecuatoriano busca ya no seguir alojándose en el hogar del narrador, enuncia su lugar de origen y busca retornar a este. Reconoce que su presencia es rechazada y que ahora, en mejores condiciones, puede dirigirse a su residencia sin problema alguno. Esa es la respuesta número 7. La número 8. ¿En qué medida el relato ilustra alguno de los problemas de comunicación que sufren personajes que poseen un mismo estado, pero no la misma lengua o cultura? Esta situación se observa cuando el soldado con las vendas en los brazos quiere expresar su última voluntad, más por razones idiomáticas, el contenido del mensaje se ha perdido. La falta de una dinámica en el bilingüismo
restringe el modo de interacción y, por tanto, no existe un intercambio de ideas. Eso es lo respecto. 9. ¿Qué explicación podría ofrecer el hecho de que el único que entiende el idioma peruano es el indígena ecuatoriano? El Perú es considerado un país con amplio registro de variedades diatópicas de lengua. Esto implica que por cada región hay una gama amplia de elementos comunicativos que se diferencian unos con otros. Como tal, las proximidades o la lejanía con un tipo de hablante pueden determinar el código a utilizar. Esto significa que existe la posibilidad que ambos soldados mantengan un estado de cercanía con sus lugares de origen y que en dichos espacios la lengua quechua se haya manifestado sin problema. Claro, además la lengua quechua se expandió, bueno, existe aún en varios países andinos, ¿no? Con diferencias, pero existe y funciona en el Perú, en Ecuador, en Bolivia. Y bueno, en la anécdota de este relato, pues da la coincidencia que seguramente ambos han sido reclutados y los dos son indígenas y los dos hablan curiosamente el quechua, pero no tienen en cambio el dominio del idioma del Estado al cual están defendiendo, ¿no? Sí, muy bien, siga. Punto 10. Este relato tiene presente los problemas de la oralidad, de la escritura y la traducción en una situación conflictiva entre dos países que comparten muchas semejanzas y diferencias. Ilustra. Estos aspectos se vislumbran en la parte final del cuento. El soldado agonizante declara una serie de ideas que no se pueden reconocer porque se expresa en quechua. El padre del protagonista no reconoce de lo que se está hablando y no sabe del contenido de sus expresiones. El soldado ecuatoriano se reconoce el código, emplea y traduce para su captor. Las ideas que son plasmadas como un texto escrito no manifiestan cohesión alguna y resultan inadecuadas para tratar de representar una sintaxis coherente. De allí la problemática de relación entre quien se expresa, quien traduce el expresado y quien entiende la expresión. Esa es la respuesta número 10. Claro, sí, pues ahí está la oralidad de la que siempre se habla, la escritura y la traducción, ¿no? Todo esto es decir, que la comunicación siempre es importante y aquí los problemas principales son esos, ¿no? Son los problemas de comunicación que se presentan en una situación de conflicto y que esto debe haber sido pues cosa frecuente en el pasado. Muy bien, pasamos ahora ya al primer relato de 3 historias sublevantes, ¿no? Que forma parte, como decía, de otro libro de solo 3 historias y que es el último que Ribeiro publica ya en forma hilada. Todo lo que publique en adelante estará bajo ese logo de La Palabra del Mudo, incluso la producción de 4 o 5 libros que había hecho hasta antes de 1964, que es un año límite, diríamos, en este tipo de edición, que era asumida por el propio autor. Pero ya cuando se publica La Palabra del Mudo, Ribeiro se pone de acuerdo con el editor para que aún los libros que ya fueron publicados y tienen sus lectores se incorporen como el primer tomo el primer tomo de La Palabra del Mudo, ¿no? Por eso es que El Acantilado es también un relato que ya uno puede ubicar en la edición original, que es un tomito breve de solamente 3 historias, ¿no? Y aquí lo que marca lo distintivo es ese de 3 historias sublevantes, ¿no? Decirle Ribeiro es muy cuidadoso en los nombres que le pone a los relatos. Bien, vamos a escuchar de qué manera usted ha realizado su trabajo. Bien. Al pie del acantilado, dice aquí. ¿En qué consiste la actitud de resiliencia que adoptan los principales personajes de Al pie del acantilado?
Nos referimos a los miembros de la familia marginal que protagonizan los riesgos. Es la pregunta número 1. El término resiliencia refiere a la capacidad que poseen los individuos de mantenerse firmes y avanzar pese a los embates presentados en el quehacer de la vida. Leandro representa esta actitud cuando compara su familia con la imagen de la higuerilla. Esta planta suele migrar hacia diferentes áreas y logra fijarse en el suelo pese a las condiciones extremas en las que se halla. De igual modo, Leandro se considera a sí mismo como dicha planta, ya que él y su familia han sufrido el desprecio de la sociedad y, aun cuando las condiciones le han sido lesivas, ha sabido posicionarse y encarar la vida. Posicionarse. Pregunta 2. Dice, ¿qué rasgos y características relevantes muestra el narrador que Viveiro ha elegido para narrar las peripecias que vive el grupo familiar? El primer aspecto a destacar es que el narrador forma parte de la historia, interviene en los sucesos de la diégesis y sus acciones repercuten directamente sobre su entorno. Esto significa que se trata de un narrador autodigético, que interfiere en la obra. Su visión del mundo no es la de un personaje que asume el discurso de la infravaloración, sino que busca pugnar por revalidar su posición en la vida. Es un personaje situado en los márgenes de la sociedad que se ha desprendido del campo urbano para posicionarse allí donde otros desdeñan estar. Esto lo convierte en una voz de voluntad férrea que asume el reto de vivir. Eso es lo respuesta a 2. 3. ¿Es válida e ilustrativa la comparación que establece el narrador entre él y los suyos y las plantas de la higuerilla? El narrador considera la higuerilla es una planta rebelde y arisca que es capaz de sobrevivir a los espacios más complicados, que para otras plantas sería un reto difícil de sostener. La higuerilla sufre el rechazo del ambiente de los hombres y sobrevive apenas con las mermas que el suelo le ofrece, por lo que le resulta atinada la comparación de sí mismo con la higuerilla. Leandro pertenece a un estrato social muy bajo, incapaz de un empleo sostenible y carente de recursos especializados para defenderse ante la sociedad. Su supervivencia recae en el hecho de la pesca, lo que implica un abastecimiento alimentario transitorio. A su vez, enuncia que ha sido desalojado reiteradas veces sin poder sitiarse en un espacio fijo. Esto hace que su consonancia con la higuerilla sea atinada, ya que, así como esta planta, Leandro también hace todo por sobrevivir. Esa es la respuesta a la pregunta. 4. ¿Qué importancia asume la llegada del personaje Samuel a la casa donde sobreviven los miembros de esta familia marginal? La presencia de este personaje resulta vital puesto que dispone de una gama de facultades que permiten la supervivencia de la familia, su capacidad para construir herramientas y, con estos, en seres diversos, permite que la familia pueda mejorar sus condiciones de vida. De igual modo, cuando acaece la muerte de Pepe, este es quien ayuda en la búsqueda del cuerpo, asumiendo el rol del rescatista ante la situación narrada. Esta es la pregunta. Sí. ¿Cuál es la tragedia más dolorosa que le toca vivir a Leandro y qué lo lleva a recurrir a la comparación, que es uno de sus recursos expresivos más eficaces? Producto del deseo de mejorar sus condiciones económicas, su hijo Pepe se adentra en las profundidades del mar, lo que le provoca su muerte. Esto hace que Leandro padezca un tiempo de duelo en donde la sensación de soledad y nostalgia invaden su persona. Así, lo que provoca esta reflexión metafísica del valor de la vida y su condición de ser efímero en el mundo es la pérdida de un hijo amado. Esa es la respuesta, sí. 6. Leandro se muestra como un personaje que no solo relata los sueños que vive él y los suyos, sino que posee una capacidad reflexiva y aún poética. Ilustre esto con algunos pasajes pertinentes. Para ejemplificar la manera en la que el narrador confluye en un lenguaje poético y reflexivo, empleamos la siguiente cita. Abro comillas. Perder un hijo que trabaja es como perder una pierna o como perder un ala para un pájaro. Yo quedé como lisiado durante varios días, pero la vida me reclamaba porque había muchísimo que hacer. Fin de cita. En esta sección, el narrador realiza un símil para tratar de verbalizar lo que implica la pérdida de un hijo. Este menciona que es como perder una extremidad. Para el hombre, las piernas son los medios que le permiten avanzar, y sin esta, tiene la complicación de sitiarse en un solo espacio. En el caso de las aves resulta trágico, ya que al no poseer una ala,
No pueden sobrevivir a los predadores ni abastecerse de alimentos. El narrador comprende que perder a un hijo es una situación dantesca y que su no existencia es equiparable a eliminar las posibilidades de supervivencia. Esa es la pregunta de 6. 7. Hemos señalado que en Al pie del acantilado y en doblaje, los respectivos narradores emplean un recurso para atraer y mantener la atención de los lectores. ¿Podría identificarlo e ilustrarlo? En el texto se identifica la oralidad como el componente que permite la fluidez de la historia. Este cuento presenta una dimensión extensa en cuanto al contenido que abarca. Más, esto no significa que la historia se torne aburrida o pesada al momento de leerlo. Por medio de un lenguaje sencillo y un narrador en primera persona, la historia avanza no de forma estrepitosa, sino lineal en los eventos presentados. Al emplear un tono afable en la narración, el lector logra identificarse con las variables presentadas en la historia. Su deseo de sobrevivir permite empatizar con las tristezas narradas y coadyuva a que no se rechace el contenido expresado. Sí, ya. Esa es la respuesta. Muchas gracias por este aporte en estos dos relatos. Hay que revisarlos para corregir algunos errores que, claro, se han producido, ¿no? Pero de todas maneras es destacable el esfuerzo que ha hecho para cumplir con la tarea, que de eso se trata, ¿no? Bien, está con nosotros también la señorita Piñán. Puede ella también participar en esta reunión, ¿no? Sí, muy buenas tardes. Sí, le escuchamos. Dígale que hable un poco fuerte. Hable un poco más alto que su volumen, voz es efectivamente, muy bajita. o el volumen de su voz es muy bajo. Ok, a ver, sobre los moribundos. ¿A qué tipo de cuento pertenecen los moribundos? ¿Al de fragmento o al de resumen? El propio Ribeiro estableció esa distinción con la mente selección. Según el texto de González Montes, el cuento resumen trata sobre un relato que se encarga de abordar una etapa amplia de la vida del personaje. Por ende, se puede referir a otros personajes secundarios y debido a la brevedad de un cuento, la historia se desarrolla de manera rápida con elipsis u omisiones de ciertos eventos. Solo se resalta el transcurrir del tiempo mediante años y estaciones. Por otro lado, un cuento fragmento sería un relato que contiene sucesos que no abarcan un tiempo muy amplio, como por ejemplo minutos, horas o días. Por esta razón suelen contener bastante intensidad. Tras esta definición, podemos asegurar que Los moribundos sería un cuento fragmento, ya que dura de unos días. Desde los 2 primeros días de inicio de la guerra, a los 2 días que empezó la guerra comenzaron a llegar a Paita, hasta aproximadamente una semana después de finalizar la guerra, ya que los soldados seguían en la casa del narrador y los encargados de cuidarlos se desentienden de ellos. Ya, sí, ¿Qué correcto. tipo de narrador? Sí, profesor. Sí, hermano, sí, le escucho. Okay. ¿Qué tipo de narrador elige a Ribeiro para recrear estos árboles relacionados con hechos históricos y lugares reconocidos de la realidad peruana? En este cuento se evidencia un narrador en primera persona, homodigético. De este modo, las situaciones y eventos solo son mencionados a través de su perspectiva y valoración. Sin embargo, también debemos resaltar el hecho de que es un niño. Por ende, las opiniones y consideraciones en torno a la realidad de su país no tienen alguna crítica o preferencia en torno a un bando, como sí se evidencia en los adultos que los rodean. 3. ¿De qué modo los episodios bélicos evocados afectan la vida del narrador, la de su hermano Javier y la de algunos familiares? Al narrador le afecta mucho por el lado de la sensibilidad emocional, pues al ver tantos muertos que llegan constantemente, provoca que él no sienta extrañamiento o repulsión. Por el contrario, los observa y su perspectiva deshumaniza los cuerpos, tal como lo expresa a continuación. Parecían cucarachas o pescados. A ello le agregamos la tensión que se vive en casa, pues cuando llegan los soldados heridos, el narrador no siente comodidad. La presencia de los soldados me causaba cierta opresión. Siente que debe comportarse con precaución, ya que alguno de los soldados ecuatorianos y representaba una amenaza. Esto último también sucede con su hermano Javier y Eulalia, ya que ellos no se comportan de manera solidaria con los soldados ante la amenaza que representa el que uno de ellos sea ecuatoriano, pero también ante la rabia que provoca el tener a compatriotas o seres queridos, en caso de Eulalia, que deben arriesgar su vida.
Por otro lado, los padres no se sienten cómodos debido a que no pueden desarrollar sus actividades con normalidad. El padre es quien más se muestra y seguirá en su fastidio por no tener con normalidad, por no ejercer con normalidad su labor de docente. Si bien se une un equipo que se encarga de distribuir a los heridos, no resulta ser algo del todo satisfactorio. Ajá. Cuarto, ¿qué aspectos relacionados con la comunicación se evidencian con la presencia de los personajes que sobrellevan su condición de heridos en la casa del narrador? En el cuento, los personajes heridos no se pueden comunicar debido a la gravedad del asunto, ¿no? En este caso sus heridos. Sin embargo, uno de ellos intenta hablar más No se lo entiende. Por otro lado, hay un problema de entendimiento hacia el peruano, debido a que habla quechua y tanto el padre como el narrador no lo entendían. 5. ¿Por qué razón es posible que ni el padre del narrador ni los enfermeros que llegan después puedan aclarar la procedencia de la nacionalidad de cada uno de los heridos? En Paita, un modo de reconocer a los soldados que pelean es mediante los elementos que utilizan. En el caso de los peruanos es con el uso de botas, los ecuatorianos por las polainas. Ahora bien, ninguno de los soldados tenía aquellos diferenciadores. Además, físicamente tampoco había diferencia. A ello podemos sumar la dificultad de los mismos soldados por hablar y la pérdida de los documentos de identidad, por lo que ni el padre ni los enfermeros pueden determinar la nacionalidad de los heridos. 6. ¿Qué situación de contraste se presta para la familia después de que se informa oficialmente que ha terminado la guerra con la victoria para los peruanos? Si bien la guerra había terminado, los heridos continuaban en la casa del narrador y lamentablemente el hospital solo se encarga de colocarlos en infusión. Mientras tanto, uno de los heridos se levantó y dialogó con el narrador. Él le dijo que era ecuatoriano y debía irse. A pesar de ello, el hermano Javier lo encerró en el depósito, aludiendo de que él es prisionero de guerra y no puede ir. 7. ¿Cómo evaluaba la celebración de una fiesta y de agasajo y la situación en la que permanece el herido que no ha podido identificar su nacionalidad? La fiesta no solo se hizo para celebrar con gente importante el fin de la guerra, sino para confraternizar con ecuatorianos, tal como el dueño del bar Chimborazo, uno de los más grandes de Paita. Pero resulta ser algo contradictorio y desconcertante esa confraternidad, pues el trato hacia los heridos sigue siendo paupérrimo, y no se ha elaborado algún plan de acción en Paita para curarlos correctamente. Incluso llega a ser curiosa la actitud del dueño del bar, a quien se le cuenta que hay un compatriota suyo herido en la casa, tras escuchar los gritos, pero él se hace el desentendido y prefiere seguir celebrando. 8. ¿En qué medida el relato ilustra algunos de los problemas de comunicación que sufren personajes que poseen a un mismo estado, pero no a la misma lengua o cultura? En este cuento se hace evidente ese problema, pues tanto la familia del narrador como el narrador no pueden comunicarse con el soldado herido peruano, ya que ese a la fecha. La imposibilidad de comunicarse resulta ser posiblemente un martirio para el herido, pues él ya expresaba su dolor y su dificultad por seguir vivo, pero solo el ecuatoriano pudo mencionarlo al narrador, ¿no? Solamente el ecuatoriano le entendía. Asimismo, el soldado peruano quería que se redacte una carta ante sus últimos momentos de vida, pero tampoco pudo lograr esa ley. 9. ¿Qué explicación podría ofrecer el hecho de que el único que entiende el idioma peruano es el indígena ecuatoriano? Una idea que podemos extraer de este cuento es el hecho de que las diferencias en la nacionalidad no pueden borrar los aspectos en común que tienen muchos países latinoamericanos. No solo se evidencia en el idioma quechua, herencia prehispánica, sino también en los espacios territoriales, ya que el ecuatoriano vive en una zona andina, tierra de Riobamba. 10. Este relato también presenta los problemas de la oralidad, de la escritura y de la traducción en una situación conflictiva entre dos países que comparten muchas semejanzas y diferencias. Ilústralo. Este problema se evidencia ante la desesperación del padre por entender al soldado peruano. Tras pedirle que hable en español, el soldado ecuatoriano se ofrece como intérprete, por lo que el padre, un poco reacio, acepta y decide escribir lo que el compatriota balbucea. Sin embargo, lo que dice es incomprensible, pues el hombre se encuentra muy mal y une tanto su mensaje como su estado corporal. A la vez, el ecuatoriano al traducir lo hace de manera literal, por lo que las oraciones contienen bastantes marcas de oralidad y el padre solo se guarda el papel en el bolsillo porque no sabe siquiera a quién enviar. Ante esta escena nos damos cuenta que muchos de nosotros carecemos de un total entendimiento de nuestros compatriotas,
pues a pesar de convivir en un mismo estado, nosotros tenemos lenguas diferentes y no logramos recepcionar sus mensajes o ideas. Esto se puede extrapolar no solo a escenas bélicas, sino a espacios académicos. Varios compatriotas tienen saberes o historias que al final se pierden ante nuestra incapacidad, ya sea de desconocer la lengua o tratarla de manera equívoca mediante una traducción errada o que no atrape el carácter popular y oral del hablar. Muy bien, muy buenas observaciones sobre este aspecto de la comunicación, ¿no? Efectivamente, no es fácil tampoco traducir, ¿no? No es una tarea automática. La comunicación tiene una complejidad que es precisamente, de alguna manera, nos ilustra lo que ocurriría en aquella lejana época en que se produjo el encuentro entre los miembros del Tahuantinsuyo, los incas, y los conquistadores españoles, ¿no? Ahí hay un traductor, pero no sabemos cuán bien tradujo este señor, que a la larga los españoles terminaron invadiéndonos, ¿no? Entonces, en momentos claves como este, la oralidad es una cuestión de vida o muerte. Eso es, creo que lo que ilustra Ribeiro en este relato, ¿no? Que las situaciones de la comunicación son claves, sí, pueden darse o no, según estén dadas todas las condiciones, como alguien ha mencionado en su trabajo anterior. Y ya, vamos al pie del acantilado. Ok, al pie del acantilado. ¿En qué consiste la actitud de resiliencia que adoptan los principales personajes de Al pie del acantilado? Nos referimos a los miembros de la familia marginal que protagonizan los sucesos. Teniendo en cuenta el significado de resiliencia como la capacidad de adaptarse ante situaciones adversas, podemos afirmar que los miembros de la familia no se dejan vencer por los problemas que aparecen durante su permanencia en la playa, probablemente por esa necesidad de sobrevivir y proteger lo único que poseen. Ella se ve sobre todo en Leandro, quien pierde a su hijo en el mar. Sin embargo, no abandona el lugar ni deja de trabajar en las aguas. Él sabe que lo que tiene en su trabajo de pescador serán los elementos que lo mantendrán, que lo cobijarán a él y a sus descendientes. Por eso es que cuando es desalojado por la municipalidad y encuentra una higuerilla, decide iniciar de nuevo un hogar. 2. ¿Qué rasgos y características relevantes muestra el narrador de Ribeiro ha elegido para narrar las peripecias que vive el grupo familiar? Para este cuento se utiliza un narrador en primera persona, como digético, y es presentado como el patriarca de la pequeña familia conformada por él y sus dos hijos. Este narrador se caracteriza por brindar una narración en lenguaje estándar y con una apertura en torno a sus pensamientos y sentimientos. A pesar de que parece ser un hombre que pasa por momentos difíciles, él transmite sus ideas y sus miedos. Por otro lado, el narrador es una persona vieja y gracias a ello revela una valoración por el trabajo, una actitud decidida ante cualquier inconveniente u oportunidad y ciertas reflexiones en torno a la familia y los hijos desde una perspectiva más experimentada. 3. ¿Es válida e ilustrativa la comparación que establece el narrador entre él y los suyos y la plantilla de la higuerilla? Sí. Consideramos que es una estrategia acertada que al inicio del cuento se cuenta sobre las características de la higuerilla, pues nace en cualquier lugar a pesar de las adversidades, y como mencionamos con anterioridad, la resiliencia es comparable con mucha planta. Incluso al final de la historia, al encontrar otra higuerilla, simboliza la capacidad de resistencia. 4. ¿Qué importancia asume la llegada del personaje Samuel a la casa donde sobreviven los miembros de esta familia marginal? Al llegar Samuel implica la llegada de compañía y de una mano amiga que les ayudará a mejorar ciertos espacios del lugar para así vivir más cómodos y obtener ingresos. Pero también significa la llegada y creación de lo que posteriormente sería una comunidad. 5. ¿Cuál es la tragedia más dolorosa que le toca vivir a Leandro y que lo lleva a recurrir a la comparación, que es uno de sus recursos expresivos más eficaces? Lo más doloroso que le toca vivir a Leandro es la muerte de su hijo mayor, Pepe, quien le ayudaba a limpiar las playas para así ganar dinero con el pago de los visitantes. Esto produce una tristeza en el padre, pero también que utiliza el recurso de la comparación, puesto que menciona que un hijo es como una pierna o un ala para un ave, es decir,
que se perdía un apoyo, un elemento indispensable para sobrevivir, también una mano de obra. 6. Leandro se muestra como un personaje que no solo relata los sucesos que viven él y los suyos, sino que posee una capacidad receptiva y aún poética. Ilustra esto con algunos pasajes pertinentes. Efectivamente, Leandro, al ser un hombre mayor que experimentar situaciones críticas, provoca en él una mayor reflexión en torno a su situación. Un ejemplo de ello es cuando observa que su segundo hijo, Toribio, miraba mucho a la ciudad. Don Leandro ya había perdido un hijo, pero temía que el otro lo deje. Por eso procede a realizar un símil entre una cometa que de pronto vio en el cielo y su hijo. Abro cita. Toribio era así. Yo lo tenía sujeto apenas por un hilo y sentía que se alejaba de mí, que se perdía. Por otro lado, también tenía aseveraciones en torno a la vida, pues era consciente del cierto impacto que tenía dentro de la comunidad como hombre solitario y mayor. Ahora cita, un hombre solo es como un cadáver, como un fantasma que camina en veloz. Cierro cita. Asimismo conocía la relación entre padre e hijo a través de los años, pues él aseguraba que a pesar de que su hijo menor se haya ido, él se regresaría, pues la relación parental es inquebrantable. Abro cita, porque los hijos siempre terminan por venir, aunque sea para ver si ya estamos lo bastante viejos y si nos falta poco para morir. Pregunta 7. Hemos señalado que en Al pie del acantilado y en doblaje, los respectivos narradores emplean un recurso para atraer y mantener la atención de los lectores. En el texto del profesor González Montes se menciona que Ribeiro utiliza una fórmula que crea un efecto de realidad. De este modo atrae al lector, ya que con las primeras líneas se logra crear un mundo que permita al lector adentrarse en la historia. En el caso del primer cuento, esto se logra con la introducción de liguerilla, como una planta resistente que caracteriza a nosotros, es decir, gente del pueblo. De este modo, el lector desea saber cuáles fueron las circunstancias o dificultades que provoca tal comparación. Abro cita, nosotros somos como liguerilla. No le dan tregua el sol ni la sal de los vientos del mar. La pisan los hombres y los tractores, pero la higuerilla sigue creciendo. Por otro lado, en el cuento doblaje, el narrador introduce en el lector curiosidad por la frase que encuentra en el libro de esoterismo sobre el dogma, en las antípodas. Además, también resulta interesante que se inicie con una expresión de familiaridad con el lector, pues se dirige a él como si fuera parte de una conversación. Abro cita. En aquella época vivía en un secreto. Ya, señorita, muchas gracias. Ha hecho un buen trabajo con una serie de observaciones que demuestran que ha leído con atención y que efectivamente en un relato todo es importante, aún el menor detalle, ¿no? Y que efectivamente Ribeiro siempre está en sus narraciones buscando estos elementos que hagan la validez, la calidad de esta historia, ¿no? Muy bien, no sé si la señorita Ayans ha resuelto su problema de sonido. Creo que no ha podido. En todo caso, dejamos constancia que ella ha mandado su trabajo, aunque no creo que no ha respondido la primera pregunta, y que el señor Mozo, la señorita Piñán y alguien más hoy día, y quién más está por acá, y que también el señor Mitma han respondido en los plazos establecidos, ¿no? Que son los que se dan con respecto a cada tarea, considerando que diríamos, ustedes cuentan con el material, ustedes son alumnos de especialidad y por tanto el análisis de determinados textos, además ya, mejor dicho, cuentan con un análisis que les puede servir como punto de apoyo para la tarea respectiva, ¿no? Sobre el cual no hablé yo en la clase anterior y quiero
en todo caso, marcar esa pequeña observación, es que de todos los cuentos, todos los libros de cuentos publicados hasta ese momento, no mencioné el libro Cuentos Circunstancias. Ustedes, por cierto, conocen ese libro, se publicó el año 1958, ¿no? Y de ese punto de vista es un libro más abierto, ¿no? Más abierto en las opciones del narrador y en la naturaleza de las historias. Es decir, ahí en Cuentos y Circunstancias, Ribeiro, por primera vez, ya no usa un solo tipo de narrador, que es el heterodiegético, sino recurre tanto al narrador heterodiegético como al autodiegético. Yo llamo autodiegético al narrador en primera persona, ¿no? Protagonista, y homodiegético llamo al personaje que desempeña una función, que narra en primera persona, pero digamos, lo considero como un testigo, como alguien que ve algo y lo describe, ¿no? Eso es interesante. Entonces, el que encuentro circunstancias, del cual me parece que incluyo en este volumen un relato, es un libro, como les digo, mucho más abierto. Rompe ya Ribeiro la dicotomía que hay entre lo realista y lo fantástico, trabaja con ambos tipos de fantasía, logra un par de buenos cuentos fantásticos, ¿no? Y de esa manera enriquece su perspectiva y aún incluye un texto en el cual está ambientado. Sería el primer cuento de Ribeiro que está ambientado en Europa, ¿no? Es precisamente el Doblaje, que creo que es un texto que vamos a analizar un poco más adelante. Pero haría esta invocación para que entonces continuemos ya en la próxima clase, cumplan, ¿no? Porque, como digo, de los alumnos que están matriculados, con respecto al primer trabajo, cumplieron 6, ¿no? Son Ayans, Chumbes, Maldonado, Mitma, Mozo, Piñán, que también hoy, y por eso les agradezco especialmente, han cumplido, ¿no? Pero algunos no han entregado todavía ese informe acerca de los telúricos evadidos en la era de Internet. Y en la clase de hoy, en que hemos debido trabajar tanto los moribundos como al pie del acantilado, ¿no? Solo hemos contado con 4 alumnos que han cumplido, ¿no? Por esto ya lo enviamos hace varios días, y lamentamos que la señorita Ayas no pueda, lamentablemente, leer sus respuestas, ¿no? Acá, como está indicada en las pautas que doy, ¿no? El asunto no es solamente enviar, ¿no? No basta con enviarlos, hay que leer en clase y participar para obtener la nota completa, pues en este curso la calificación incluye redactar y leer. Pueden reforzar el análisis empleando otras fuentes bibliográficas, ¿no? Participarán todos, ¿no? Y ahí se dan otras pautas para que el trabajo se cumpla, ¿no? Son 2 relatos importantes, se pueden resaltar muchos otros aspectos, ¿no? Como el caso de los moribundos, efectivamente el tema de la muerte está mostrado de manera muy fuerte, porque de los 2 soldados, y de ahí el nombre, ¿no? Y de ahí el nombre de los moribundos. Los moribundos es una situación intermedia, el que está entre la vida y la muerte. Los 2 moribundos, el que muere es precisamente el peruano, y es al que menos se le puede ayudar,
en su propio territorio. ¿Y por qué es que es el que menos se le puede ayudar? Precisamente por un problema idiomático, ¿no? Porque es un quechua hablante. Y este es una suerte de motivo de marginación. Somos un país multilingüe, sin embargo, por las razones históricas conocidas, hemos resultado siendo un país que se expresa solo en una lengua, es prácticamente monolingüe el español, mientras que las otras lenguas carecen de un estatus de reconocimiento, y muchas veces, como ocurre en los moribundos, y esto lo ha ilustrado Ribeiro muy bien en este relato, se da pues esta situación paradójica de no poder afrontar la tarea de sanar, de curar a este personaje, o digamos satisfacer sus deseos de enviar un último mensaje, precisamente porque ninguno de ellos está en condiciones de poder hacerlo debido a la diferencia idiomática, ¿no? Bien, entonces por hoy nos quedaríamos aquí, y el jueves, por favor, para el jueves hemos indicado ya también los otros dos relatos repetidos, que son, si no me equivoco, el Chaco y Fénix, ¿no? Que son dos relatos que junto con Al pie del acantilado formaron parte de ese trío de relatos que Ribeiro publicó en 1964 bajo el título de Historias sublevantes. Claro, en el caso de Lima es el problema de la falta de vivienda, dramático problema que subsiste hasta hoy, ¿no? Y en relación con este mismo relato, también podemos decir que de alguna forma estamos nosotros obligados a estar en una actitud de resiliencia. Estamos también como este personaje que lucha por sobrevivir, y nosotros también estamos en esa situación actualmente por otro tipo de factores relacionados también con la naturaleza, ¿no? Muy bien, muchas gracias. No se olviden de avisar a sus compañeros que tienen que venir, leer sus trabajos. Gracias.